Uno, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal me escucha? ¿Me escucha ahí Prieto? Vamos a ver aquí. Prieto, ¿no? Prieto. Ajá. Prieto. No, aguanta. Lucero, ¿no? Lucero Prieto. Aquí esperando, profesor Hernández Eli Domingo, para continuar con la asesoría para título profesional como contadora, contador público. Hola, 1, 2, 3, 4, ¿qué tal me escuchas? Nada, cero. ¿Ah? A ver, mejor, a ver, repite. ¿Se escucha? Ah, sí, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, de frente vamos pues al desarrollo del tema. No sin antes saber si puedes manipular alguna presentación por ahí, ese como punto básico, porque como ya te dije, acá se trata, digamos, de que podamos ingresar y salir normalmente sin ninguna dificultad del sistema, ¿no? Para poder llevar a cabo la sustentación, ¿no? Ya, ok. Entonces comparte algún PTT de preferencia, porque ese es el tipo de archivo que vas a compartir. Ajá. Ya mismo. ¿Ya se comparte la pantalla? Sí, estamos ahí con la pantalla. Ya, ok. Tiene que ir avanzando tu archivo, ¿ah? Para verlo, cómo anda, ¿no? Ay, Este fin de semana lo voy a usar, pero yo te dije que te iba a enviar el sí, temario, pero no me has hecho recordar, pues tiene que hacerme recordar, ¿no? De todas maneras, yo voy a anotar acá, ¿no? Temario, Temario Prieto, ya está. ya. Para no olvidarme, ¿no? Ujú. Ya. Pero siempre por ahí a veces se cruzan las situaciones, me pasa la voz. Ya, está bien. Ahí que vaya cargando. Parece que ya quiere, ya lo veo abajo. Ya se va, mi cámara se va perdiendo mi Lo cámara. que pasa, lo que pasa es que la máquina es un poco antigua y está muy lenta. Lo voy a probar a ver con otra este fin de semana. A ver si No. puedo. Claro, pero aquí ahorita ya mismo lo veo ahí. De todas maneras, el sistema sí es un poco lento. ¿Ah? Eh, si, Sí, el lo si- que pasa es que si- es muy antiguo. si el sistema es lento, trata de utilizar ese día la mejor máquina que puedas tener para llevar a cabo, ¿no? Entonces, aquí vemos, pues, ahí está el archivo, correcto, amplíalo, sí, está bien, se ve ahí, Ujú. avanza, izquierda, derecha, como quien para ver si trabaja, correcto.
Mira, hay un punto que también que te quería mostrar acá. Cuando uno expone, tiene que utilizar algunas herramientas. Mira, mira ahí en cualquier diapositiva. Ponte en la parte, ubícate mirando en la parte inferior izquierda. Ya, acá. Ah, ya. Sí, pues mira, ahí está. Abre ese puntero, ese lapicito. Ahí, ponle Es- color rojo. Ponle ponle pluma, ¿ya? Y entonces ahí ya. puedes marcar de cualquier punto al cual le esté señalando, ¿no? Ah, ya. Por ejemplo, si quisieras resaltar el poder constituyente, ¿no? Que lo veo ahí, ¿no? Poder constituyente. Hay Ujú. una raya horizontal, por ejemplo, ahí. Ajá, y así por el estilo, cualquier punto. Por ejemplo, si quieres, hale También se un, puede resaltar, ¿verdad? ajá, correcto. Ahí tienes varias opciones que puedes utilizar, ¿no? Si tú utilizas esos recursos, es mejor para exponer, ¿no? Se nota, digamos, que no solamente te estás basando ahí y la lectura correspondiente, sino que estás utilizando las herramientas que te da el Teams. Ah, ya. No lo sabía. Interesante. Sí, ahí para medio escondidito, ¿no? No se nota mucho, ¿no? Ajá. Sí, correcto. Sí, me puedo. Entonces, así es. Entonces, correcto. Veo Buena, que, ¿no? sí, veo que mi cámara se va, viene, no sé qué le pasa aquí. No vayas a creer que esta es una grabación, que estoy pasando un video, ¿ah? Por eso que estoy. Mira, entonces, teniendo ahí como base ese archivo ahí como una suerte de entrenamiento que ya hemos visto, vamos a repasar algunos aspectos, ¿no? Ya. Recuerda que hablamos de los aspectos, ¿no? De los aspectos de la NIF para el tratamiento de las transacciones empresariales, ¿no? ¿A qué aspecto nos referíamos? A reconocimiento y medición Como base. Además, digamos, ¿qué más? de la presentación y revelación. Correcto. Hasta ahí, excelente, así está. Pero ahora hay que entrar a algunos detalles ahí del reconocimiento. Ya. ¿Qué condiciones te pide la contabilidad? ¿Qué condiciones te pide la contabilidad para reconocer una transacción de activo, de pasivo, de ingresos, de gastos, ¿no? Porque el reconocimiento tiene que darse ahí de alguna manera, ¿no? De alguna manera. No puede ser, digamos, que se lleve, hay una transacción y digo, ya, esto lo reconozco y punto. Tiene que darse algunas condiciones, ¿no? ¿Lo tienes ahí, Sí. lo tienes precisado? No, no. Ya. Entonces te hago recordar, ahí te hago recordar. Sí. Uno, son dos condiciones, ¿ah? Ya. Dos condiciones que deben darse en forma conjunta. No es que se da uno y ya lo reconozco, no es que se da el otro y aunque no se dé el anterior y ya lo reconozco, no, tienen que darse los dos, estos dos elementos que voy a mencionar. Uno es que la transacción sea factible de generar ingresos futuros. O sea, Ya. cualquier transacción que realice una empresa debe ser para que genere ingresos futuros. Clarito. Ese es un primer punto. Ya después vemos si el arrendamiento ingresa, perdón, si es factible que el arrendamiento dé ingresos futuros. Esta lo vamos a ver. La otra Ya. condición es que, la otra condición es que la transacción sea factible de cuantificar. Son dos importantísimas condiciones que deben darse sí o sí para que haya reconocimiento.
Si no se dan esas condiciones, no hay reconocimiento, ¿no? No hay reconocimiento si no se dan esas condiciones. Entonces te repito, para reconocer tanto un activo, un pasivo, el patrimonio como un ingreso o un gasto, cada uno de estos elementos tiene que ser factible de generar ingresos futuros. Eso quiere decir que sea previsible de que te va a servir de algo, de que de una u otra forma tienes que obtener ingresos futuros a través de esa transacción. Y vale para los 5 elementos, ¿ah? Vale para los 5 elementos: activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, ¿no? No es que solamente vale para... Profesor, Sí, sí. Dime. su internet está un poco inestable. Eso es lo que estaba viendo hace No rato. se le ve con y el sonido como que se va y regresa. A ver, vamos a ver qué pasa por acá. Espérate un ratito, voy a chequear aquí abajo. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa aquí con la máquina? Sí, hace rato he visto que se iba y venía, ¿no? Ahí parece que, ojalá que haya mejorado. Ah, sácame, ahí parece que me has puesto doblemente ahí en la pantalla. Sácame la Hola. pantalla. Sí, sácame la pantalla principal ahí y más bien pon un archivo, como te dije hace rato. De repente por eso es. Yo veo mi imagen doblemente en la pantalla principal y lo veo al costado, ¿no? Eso tiene que ser, ¿no? Haciendo clic en un archivo o poniendo, digamos, ajá, ahí, por ejemplo, ahí déjalo, ahí déjalo. No No, sé si, creo que como usted ha apagado su cámara, ahora es mejor. sí, parece que sí. Entonces lo Ya, dejamos ahí, ya lo dejamos ahí. sí, Mira, sí, sí, porque no se escuchaba nada, estaba entrecortado. ya, mira. Entonces te decía que este reconocimiento tiene que darse para todos los elementos, para el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, así de esa manera. Tiene que ser factible de generar ingresos futuros y lo otro es que tiene que ser factible de cuantificar. Ya. Si se dan esas dos condiciones, entonces se reconoce la transacción. Lo que pasa que, mira, esto lo hemos estado haciendo siempre. Esto lo hemos estado haciendo siempre, sino que a veces lo hacemos de memoria, ¿no? Por ejemplo, compramos mercadería y inmediatamente lo registramos, pa. Pero esa mercadería, ¿para qué lo compramos? Para venderla, ¿no? Y, Claro. y al venderla va a generar ingresos futuros, ¿no? Ujú. Y sabemos que la mercadería viene en soles, ¿no? O en dólares o en euros, en alguna moneda, o sea que está cuantificada, ¿no? Bien. Bien, así. Ese es el primer punto. Ahora vamos a ir viendo tu caso, ¿no? En el caso del arrendamiento financiero, primero el arrendamiento financiero. ¿Por qué tengo que reconocer un arrendamiento financiero en la contabilidad de una empresa? ¿Cuáles son los ingresos futuros que va a generar, ¿no? Porque si yo estoy tomando un arrendamiento financiero, es que estoy obteniendo un activo fijo, ¿no es cierto? Claro, porque reconozco como un activo. Claro, pero lo reconoce porque ese terreno, esa maquinaria, ese vehículo, esos equipos van a servir para llevar a cabo las operaciones y, y esas operaciones van a terminar en la venta de mercaderías, en la producción de productos terminados y su posterior venta, y ahí viene el ingreso, ¿no? O sea, de todas maneras se da el ingreso ahí, ¿no? Ujú.
Entonces, eso es lo que debe tener en cuenta de cómo aplicar el reconocimiento en un arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero genera un activo por un lado y genera un pasivo por otro lado. Claro. Y en ambos casos es factible reconocer porque va a generar ingresos futuros. Sí. Otro, que el arrendamiento financiero viene en un contrato. Justamente se llama el contrato de arrendamiento, ¿no? Sí. Y ese contrato viene cuantificado, ¿no? Te dice cuánto es el valor, cuál es la tasa, cuál es el plazo, en fin, todos los detalles correspondientes. Ahora, mira, la- el otro aspecto que tú mencionaste es la medición. La medición. Y la pregunta está ahí. ¿En qué nos basamos para medir cualquier elemento de los estados financieros y específicamente el arrendamiento financiero? ¿En qué nos basamos? La transacción cuantificable. Sí, claro. De ahí está relacionado con eso, ¿no? Está relacionado. O sea, el hecho que esté cuantificada ya te sirve de base, pero en este caso me estoy refiriendo a algún documento en particular, ¿no? El contrato. Claro, en este caso es el contrato de arrendamiento. El contrato de la base para, para medir o valorar, porque esta medición tiene que ver con valoración también. Medición o valoración, ¿no? Esa medición o valoración va a estar en ese contrato, ¿no? Además que podría haber una factura también, ¿no? Eh, y más aún, digamos, cuando más adelante se paguen las cuotas, necesariamente se van a dar las facturas, ¿no? Gracias. Pero hay algunas entidades que desde el inicio te dan facturas, ¿no? He Eh, visto en las cuotas. sí, más que nada Ajá. en la Sí, cuota claro. en la cuota es después obligatorio, ¿no? Es obligatorio. Ahora eh, podemos resumir eso de la siguiente manera, ¿no? Que esta medición se puede dar en un contrato, en un comprobante de pago, en un título valor o en cualquier otro documento que tengan validez legal. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Ujú. Ahora, también tú mencionaste sobre la presentación, ¿no? En la presentación. Si te preguntara, ¿no? Está bien, la presentación es un aspecto que se debe tener en cuenta, pero ¿en qué consiste efectivamente y en base a qué se realiza? Mm, En los estados financieros, en el estado de situación financiera. No, claro, mira, la presentación se va a hacer a través de los estados financieros, eso sí, pero teniendo en cuenta qué cosa, sobre qué base, ¿no? Sobre qué base. Los pagos. No. La base es la norma, la NIC, ¿no? En este caso la NIC 1, ¿no? Presentación de estados financieros. Ya, ok. Ahora, pero algo más ahí, mira. Tú sabes que si tú lees la NIC 1, te habla, digamos, te habla de dos, ¿cómo le llaman aquí? De dos bases, así le llaman, dos bases contables. O sea, la información que van a estar en los estados financieros se basa en dos bases contables. La NIC lo dice claramente, dos bases contables. Entonces, eso ten cuidado que te pueden preguntar. Para ir avanzando, esas bases contables son el devengo o devengado y empresa en marcha. Ya. Eh, todas, no solamente esta NIF 15 o la NIC 16, todas las normas, cuando se refieren, digamos, a
a los valores correspondientes y a la presentación de la información en los estados financieros, te hablan de esas dos bases. Así le llaman, bases, ¿no? Bases, la base del devengo o devengado y la base de empresa en marcha. Hay que tener en cuenta también que ese devengo o devengado también se le llama acumulación. Te digo para que no te sorprenda, ¿no? Te pueden decir, usted sabe que los estados financieros de las empresas se presentan sobre el principio de acumulación y tú tienes que decir, sí, correcto, exacto. Así lo señalan las normas internacionales de información financiera, ¿no? Ya, ok. Ahora, ahí como quien recuerda, ¿no? Como quien recuerda también, ¿y en qué consiste en la realidad este vengado? ¿Tú recuerdas algo? ¿En qué consiste específicamente esto del devengado, ¿no? Presentar cada cuota que se pague en la contabilidad. Mira, tú has mencionado ahí pago. Y en realidad el devengo no tiene nada que ver con pago ni cobro. Se aplica así a las compras y ventas y a todo eso. Pero mira, el devengado consiste en que una empresa ha llevado a cabo una transacción. La misma se ha consolidado, se ha concretado, ¿no? Por decir una compra, una venta, en este caso un arrendamiento financiero, pero sigue importar si se va a pagar o se va a cobrar. O sea, para el devengo no interesa si lo cobras o lo pagas. Lo que interesa es que se ha llevado a cabo. Ya. Es como decir, por ejemplo, una compra de mercaderías al crédito, ¿no? Ese es el ejemplo natural para el devengo, ¿no? Cuando uno realiza un cargo 60-40 contra 42, está devengando, ¿no? Está devengando una transacción. Está devengando. Y no sabe si tú lo pagarás mañana, pasado, el otro mes, o de repente no lo pagues nunca. Eso no le interesa al devengo, ¿no? Entonces, repito, el devengo tiene que ver entonces con que una transacción se ha concretado, se ha consolidado totalmente, aparecen las responsabilidades como proveedor, como cliente, y luego, digamos, no interesa si se va a cobrar o se va a pagar. Y el otro, ese principio de empresa en marcha, pues se entiende ya que hablamos de una empresa en funcionamiento, y que además tiene proyección, ¿eh? No solamente funcionamiento, que está funcionando, está viva, ¿no? Te pueden decir, usted está presentando aquí su tema de contabilidad, ¿no? Su tema de contabilidad. Denos 10 ejemplos de empresa en marcha. Te pueden decir, denos 10 ejemplos o 5 ejemplos de empresa en marcha. ¿Tú podrías indicar alguno, por favor? Se me ocurre un banco. ¿Puedes repetir, por favor? Digo, se me ocurre un banco. Sí, pero ¿qué cosa está haciendo el banco, no? Porque el banco puede estar quebrado, el banco puede estar quebrado, el banco puede estar liquidándose, el banco puede estar cerrado. No, un banco en funcionamiento operativo. Claro, pero más específicamente, mira, si te dicen así, tienes que poner algunos ejemplos de operaciones, porque son las operaciones que lleva a cabo las empresas las que indican que está funcionando. Por ejemplo, si hablaba de un banco, si un banco está captando ahorros, lógicamente está en funcionamiento. Si un banco está haciendo colocaciones, está, digamos, en marcha, ¿no? Si una empresa comercial está comprando mercadería, está vendiendo mercadería, está en marcha. Si una empresa de asesoría contable, por decir, ¿no?, está incurriendo en gastos
para prestar los servicios y además está pagando los servicios de asesoría, ¿no? Entonces está en marcha, ¿no? Son las operaciones, ¿no? No es el tipo de empresa lo que configura, digamos, como que está en marcha, sino las operaciones que está realizando, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué más? Recuerda cuando hablamos aquí de la revelación, hablamos de las notas a los estados financieros. Eso está claro, Sí. ¿ya? Pero si te dijeran, denos un concepto de nota a los estados financieros, ¿qué dirías? Es una explicación breve, un, un detalle de lo que se está mostrando en los estados financieros, ¿no? Claro, explicación. Breve. Las normas hablan de aclaraciones, como sinónimo de explicación, ¿no? Está bien, pero no es una explicación corta, sino puede ser tan extensa como sea necesaria. Ah, ya, ok. Si tú revisas los estados financieros, por decir, de un banco, encuentras que hay notas que tienen hasta 20 páginas, ¿ah? Mm, Hay notas que tienen hasta 20 páginas y hasta más, ¿no? Y cuando es necesario, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de las políticas contables, cuando hablan de la política contable, que es una nota a los estados financieros, tiene como 20, 25 páginas ahí que habla de todas las políticas que aplica una entidad, ¿no? Bien, ahora, en el registro contable, ¿no? En el registro contable, si bien es cierto, ya dijimos que se va a llevar a cabo en base al plan de cuentas, ¿no? Y que este plan de cuentas está armonizado con la NIF, ¿no? Eso no te olvides, ¿no? El registro contable se lleva a cabo en base al plan contable general empresarial, el mismo que está armonizado con las normas internacionales de información financiera y que dicho registro generalmente de acuerdo con el tipo con el tipo de asientos. De acuerdo con el tipo de asiento, puede conllevar hasta 3 tipos de registros. ¿Cuáles serían esos 3 tipos de registros que estoy hablando? mm, Uno tiene que ver con lo que hemos dicho hace ratito de un principio. devengado. Claro, podemos hacer un registro en el marco del devengado, lógico. Ayer, antes de ayer, hablamos de la cuenta 1837 que Sí, utiliza. Ahí, por ejemplo, cuando se aplica esa cuenta 1837, ¿de qué tipo de registro estaríamos hablando? del devengado. No es de vengado eso. Revisa tu plan de cuenta 37, ¿cómo se llama? Activo diferido. Claro, ese es el registro, es un registro diferido, ¿no? O sea, estamos hablando ahí de dos tipos de asientos que podrías hacer un asiento de vengado, podrías hacer un asiento diferido y te falta otro tipo de asiento que tiene que ver con los cobros y pagos, pero que tiene un nombre técnico desde el punto de vista del registro contable. Mm, Es el percibido, percibido. Mira, cada vez que cobre una empresa es percibido. Cada vez que pague una empresa algo, que pague, por ejemplo, sueldo, que pague tributos, que pague a proveedores, que pague a los bancos, que pague y siga pagando, toda vez que pague igualmente va a ser percibido, ¿no? O sea, el percibido es aplicable tanto a los cobros y pagos.
Dicho de otra manera, siempre que haya un asiento contable, una cuenta 10 como cargo para los cobros y como abono para los pagos, estaremos hablando del percibido, ¿no? Entonces no tienes que olvidarte esos puntos que ahí hemos hecho como repaso. Ahora, vamos a tu caso, a tu caso, ¿no? Mira, te podrían preguntar, usted está hablando aquí de arrendamiento financiero y todo eso. Ah, pero antes de entrar al tema que viene que lo tengo acá, eh, eh, hace rato que hablábamos del devengado, del devengado eh, para el arrendo financiero. Está bien lo que hemos dicho y todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona el devengado en el arrendamiento operativo? ¿Algún comentario ahí? En el arrendamiento operativo. No. Bueno, ahí tienes que tener en cuenta, pues, que igual funciona. Recuerda que te dije que el reconocimiento, la medición, funciona igual para todos los elementos, ¿ah? Que no se reconocería como activo, ¿no? ¿Cómo? Solamente que no se reconocería como activo. Claro, pero se reconoce como gasto, ¿no? Y justamente por eso. Ajá. Por eso ahí iba el hincapié, ¿no? O sea que cualquier, cualquier transacción que se refiera a un elemento como el activo, el pasivo, el patrimonio, un ingreso o un gasto, como en este caso el arrendamiento operativo, tiene las mismas reglas, tiene las mismas reglas. O sea, primero tenemos que ver factible si contratamos un arrendamiento operativo, tiene que ser para que genere ingresos futuros. Si no, ¿para qué lo vamos a contratar, no? O sea, si alquilamos una maquinaria, esa maquinaria va a ser para que produzca. Si alquilamos una flota de vehículos, debe ser para que se traslade al personal, sirva para traer la mercadería, llevar las mercaderías y en ese interín, digamos, se generan los ingresos futuros, ¿no? Entonces, la regla, digamos, la regla del reconocimiento, como la medición, sigue igual en todos los casos. En el arrendamiento operativo, igual, por ejemplo, la medición está en el contrato de arrendamiento operativo, ¿no? Y si fuera el caso, en el comprobante de pago o en el título o valor también, porque a veces, además además de los contratos, algunas empresas te hacen firmar letras, ¿no? Y ahí estaríamos hablando, o facturas conformadas, y eso lo hacen para asegurar, digamos, el cobro respectivo, ¿no? Para darle más, para darle más responsabilidad al arrendatario para el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Bien, entonces eso es lo que se me había quedado por ahí, no lo comenté, ¿no? Ahora mira, si tú vas a llevar a cabo un arrendamiento financiero, eh, aparece por ahí ese instrumento que se llama el leaseback. ¿Recuerdas tú en qué consiste este leaseback y cuándo se aplica? No, exactamente no. Ya, esto funciona así, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, que una empresa necesita determinada maquinaria, ¿no? Determinada maquinaria y no lo tiene, pues, y no lo tiene. Pero tiene otra cosa, tiene otro activo, ¿no? Tiene otro activo, ¿no? Y entonces ese otro activo que tiene, que puede ser cualquier activo fijo, ¿no? Cualquier activo fijo, le entrega, digamos, a la empresa de arrendamiento financiero, a la empresa de leasing, ¿no? Le entrega a la empresa de leasing y le vende, ¿no? Le vende.
técnicamente le vende el terreno, le vende la maquinaria, le vende los vehículos, le vende los equipos a la empresa de arrendamiento financiero. Y luego la empresa de arrendamiento financiero le alquila, ¿no? Le alquila dichos bienes, ¿no? Eso se utiliza, digamos, por ejemplo, para tener liquidez. Si yo tengo un terreno y le entrego a una empresa de arrendamiento financiero, inmediatamente obtengo la liquidez. Y luego, como en el ISBA necesariamente tengo que llevar a cabo el arrendamiento financiero también. Yeah. O sea, a continuación debo llevar a cabo el arrendamiento financiero. O sea, primero vendo mi activo fijo a la empresa de arrendamiento financiero con la condición de recomprarlo por arrendamiento financiero. La ventaja está en lo siguiente, ¿no? Si lo vendo por 100.000, inmediatamente obtengo 100.000 soles. En cambio, por el arrendamiento financiero, que igualmente me van a dar por 100.000. En cambio, lo voy a pagar, por decir, 5.000 mensual y así por el estilo, ¿no? Entonces, yo primero obtuve recursos financieros, la liquidez necesaria, y con eso puedo trabajar, ¿no? Eso es muy utilizado y yo te recomiendo que le des un vistazo al arrendamiento financiero. Yo te comento algo, ¿no? Te comento algo al respecto, ¿no? O sea que, como ya te estoy diciendo, que esto parte que tú tienes que vender algún activo fijo que tienes para obtener dinero, obtener liquidez. Ahí aparece un asiento contable, ¿eh? Por la venta, lógicamente, que luego vamos a hablar del asiento. Luego, como ya ese activo fijo se fue de tu contabilidad, tiene que darle de baja. Tiene que darle de baja. O sea, tiene que darle de baja al activo fijo. Ese es otro tratamiento contable que tiene que darle. Y entonces ese es otro asiento que vas a manejar ahí, ¿no? Y luego otro punto es que tú cobres realmente por la venta realizada, ¿no? Porque primero se hace, pues, como siempre, el compromiso, eso, el devengo correspondiente, y ahora sí cobras ahí la venta realizada, ¿no? Y posteriormente a eso ya viene el arrendamiento financiero, ¿no? Ahora, veamos ahí algunas cuentas. Cuando tú vendes, ¿no? Como esta venta es diferente, digamos, a cualquier venta de mercaderías o de productos terminados, aquí vas a hacer un cargo a la 16, anote, 16 contra la 40 y contra la 75. ¿Ya? Ahí ya tienes que ver tú la divisionaria correspondiente, ¿no? No va en la 70 porque no es una venta del giro, es una venta de un activo fijo, ¿no? Es una venta de un activo fijo. No va el cargo a la 12 porque tampoco es del giro, es una operación diferente al giro, ¿no? Esa es la venta, ¿no? Esa es la venta. Ahora, como el activo ya salió, pero el activo ha estado en tu contabilidad, ¿no? Cuando está en tu contabilidad, va a tener un cargo a la 33 y un abono a la 39. Va a tener así, como siempre ocurre, ¿no? Va a tener su costo en la 33 y su depreciación en la 39, ¿no? Y entonces tienes tú que sacarlo. Como ya lo vendiste, ya se fue de tu patrimonio, ya se fue de tu contabilidad, tienes que darle de baja, como se dice. Al activo tiene que darle de baja. ¿Y cómo le das de baja? Anota ahí. Cargas a la 65, cargas a la 39 y abonas lógicamente a la 33. Ya. Además, tiene que hacerle su destino, ¿no? Su destino aquí por la 65, dependiendo, digamos, ya puede ser una 92
o más específicamente una 94 contra una 79 y ya está. O sea, ahí ya estamos en dos fases. Primero, digamos, el compromiso de la venta. Luego, digamos, la baja del activo fijo. Ahora vamos a cobrarlo, ¿no? A cobrarlo. Si lo vas a cobrar, entonces vas a tener que cargar pues a la 10, ¿no? A la 10, 10.4 en tu cuenta corriente y un abono a la 16 que antes lo habías cargado, ¿no? Y de esa manera, con esas tres operaciones, se consolida, digamos, la venta de tu activo fijo y luego viene el arrendamiento financiero. Porque este leaseback es eso, primero vendes y después llevas a cabo el arrendamiento financiero. Y lógicamente para llevar a cabo el arrendamiento financiero ya hace lo que conversábamos antes de ayer, ¿no? Cargas a la 32, no está de más que lo anote, ¿no? Cargas a la 32, cargas a la 37, luego abonas a la 45 y luego también a otra 45.5, ¿no? Y se va concretando ahí. Y el día miércoles lo vimos. Ajá, correcto. Ahora, pero mira, el miércoles no hablamos de una cuenta bien escabrosa, ¿no? Hace rato tú estabas presentando ahí tu plan de cuentas, preséntala nuevamente y ubícate en la 16.7. Ubícate en la 16.7. Porque acá como hay IGB, tienes que poner esa 16.7. 16.7, espérate, 16, no, antes 16, espérate. ¿Está actualizado esto? Sí, es del mes. A ver, 165, a ver, repite. A ver. Espera. 165, cuenta, ya, para ahí, déjalo ahí. Préstamos, reclamaciones, depósitos. No me parece que. No es ese. Espérate. No está actualizado este, no está. A ver, espérate. Me parece que esa es una versión antigua. Entra por ahí, mira, entra a la página del MEF para ver el actualizado. Pon ahí MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, MEF. Me parece que ese no está actualizado. MEF, entra ahí, sigue entrando, ajá. Baja por ahí, busca contabilidad, más abajo. Más. Que han distorsionado la página, ¿no? Han distorsionado. Mejor busca por Consejo Normativo de Contabilidad. Entra por Consejo Normativo de Contabilidad. Consejo Normativo de Contabilidad. Ahí está. Ya. Ahí baja al costado derecho. Ahí ubícate en el plan de cuentas. Ahí está, el plan de cuentas. Está, no. Ahí está. PSG. Entra ahí, PSG. Ya. Abre ahí ese. Ese es el último. Y anda a la 16.7. 16.7 o me estoy equivocando de cuenta. Ah, ya está, pues ya, mira, esa es la cuenta, ¿no? Esa es la cuenta. Mira, tiene que tener en cuenta, ojo con eso, mira, esta cuenta, esta 16.7. Esta es una cuenta que en este caso se va a utilizar, que ayer no lo aplicamos, antes de ayer no lo hablamos, ¿no? Entonces, además de la 32, 37, tiene que cargar a esta cuenta 16.7.1. Espérate, no, 16, ¿dónde está?
1673. 1673. O sea, cuando dijo que se cargaba la 40, no era la 40, sino la 1673. No. Ahorita, no. En el primer asiento. Estamos hablando del primer asiento. Ya, ok. El primer asiento. Ya. El primer asiento. En el primer asiento tiene que cargar a las 16. El IGB que se va a devengar por todo el contrato. Por todo el contrato. Y que en el abono no hay ningún problema, ¿no? En el abono no hay ningún problema. Ahí, con la cuenta que ya tenemos. Ahora, esa otra 40 que tú mencionabas, eso sí va a ir igual. Ya cuando mira, te explico. Este IGB que está en la 16 es una suerte de IGB por devengar. Es un IGB diferido. Es un IGB diferido. Y la 40 es un IGB de vengados. Es un IGB ya concretado, ¿no? Por si acaso, ¿no? Bien. Entonces, hemos repasado ahí este instrumento del leaseback. Del leaseback, ¿no? Que reitero nuevamente, esto pasa cuando una empresa tiene algunos activos fijos y lo puede vender previa coordinación con la empresa de arrendamiento financiero, ¿no? Porque para eso tiene que haber un acuerdo, ¿no? Porque la otra empresa es la que va a comprar y tiene que estar de acuerdo con lo que va a comprar, ¿no? Y luego tiene que estar de acuerdo en que le vuelve a alquilar, ¿no? Le vuelve a alquilar a la empresa, ¿no? De esa forma es muy utilizado esto, incluso mucho más que el arrendamiento financiero, porque esto te da liquidez inmediata y luego tú no pierdes tu activo porque lo recuperas a través del arrendamiento financiero y lo pagas así en cómodas mensualidades, pero ya solucionaste el problema de liquidez. Una suerte también de fuente de financiamiento. Aparece ahí como una suerte de fuente de financiamiento este leaseback. Incluso, como te digo, mucho más utilizado que el propio arrendamiento financiero. Ya. Ahora, vamos a ir con algunos otros aspectos. Por ejemplo, hablemos de algunos aspectos de finanzas, ¿no? Que siempre es necesario, ¿no? Que siempre es necesario. ¿Tú cómo entiendes al interés? ¿Qué cosa es el interés? En el arrendamiento financiero hay interés, ¿no? Claro. Y lógicamente te van a preguntar, ¿no? De hecho, te pueden preguntar ahí qué es el interés. ¿Qué es el interés desde el punto de vista del arrendatario? El pago que se hace por pagar en cuotas. Ajá. O sea, ese es es el valor, digamos, es el valor de utilizar, ¿no? De utilizar El pago en aquí, cuotas. ajá, correcto, está bien. Ahora, ¿qué qué norma rigen los intereses? ¿Recuerdas qué norma rigen los intereses? Anota ahí el Código Civil, ¿eh? El Código Civil. Y ya que estás en la internet, ahí, entra ahí, búscate el Código Civil y anda al artículo 1242, para que te convenzas, ¿ah? Para que te convenzas, ¿eh? 1242. Ya que estás ahí en línea, anda ahí, pon Código Civil, Código Civil. Sí, a ver si entramos ahí directamente a ese artículo, en buena hora, 1242. Ahí está, mira. Ábrelo para verlo más, más extenso. Mira, es el Código Civil que rige los intereses, ¿eh?
Y está en el artículo 1142 y siguiente, ¿no? Hay como 10 artículos que abarca ahí, ¿no? Ah, ya. Y hay que tener en cuenta también aquí que aquí se habla de 3 tipos de interés. Podemos ver, mira ahí en el 1243, ¿qué dice ahí? Interés. Convencional, compensatorio, Ajá. moratorio. O sea, ahí está hablando de dos tipos de interés ya. El convencional Compensatorio. compensatorio y el moratorio, ¿no? Ujú. ¿Y tú cómo lo entiendes, por ejemplo, el interés compensatorio? Cuando yo gano. No, no. Suponiendo en el arrendatario, ¿no? En el arrendatario. Por ejemplo, en el arrendamiento financiero. En el arrendamiento financiero, ¿cuál será el interés compensatorio, no? Siempre relaciónalo ahí con tu trabajo, ¿no? ¿Cuál sería interés compensatorio? Yo te explico. Interés compensatorio va a ser el interés que se ha fijado en el contrato, ¿no? Si te dicen que te va a cobrar, por decir, 3% mensual, ya, ese es el interés compensatorio. Ya. Y ahora, ¿tú qué entiendes por interés moratorio, no? Sí, Mora, ya. Entonces, si es que no cumplo con en el plazo establecido, se cobra un interés aparte o adicional. claro, correcto, correcto. Muy bien, así es. Este interés moratorio, entonces, no es un interés adicional y ocurre siempre y cuando entres en mora o atraso, ¿no? En mora o atraso. Ahora, mira, más abajo, espérate, no lo dice aquí en esta parte, porque este es un resumen que ha sacado el BCR, ¿no? Este no es el Código Civil, sino es un resumen que ha jalado ahí el BCR. Pero te comento, que además del interés compensatorio, moratorio, se habla también del interés legal. Ahí lo veo ahorita, mira, ahí lo veo en el 1246, mira, ¿qué dice? Mira lo que dice. En el 1246. No, 46. Ah, ya, en el 44 comienza, ¿no? Pero Ajá. abajo del concepto, en el 1246 dice, si no se ha convenido, mira, si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor solo estaba obligado a pagar por causa de mora el interés compensatorio pactado y en su efecto el interés legal, ¿no? En buena cuenta nos está diciendo aquí, en este pequeño resumen que ha hecho el BCR, está hablando de interés compensatorio, moratorio, interés legal, ¿no? La pregunta es, ¿se podrá aplicar el interés legal a un arrendamiento financiero? Pero, ¿a qué se refiere con interés legal? Ahí está el asunto, ¿no? Ahí está el asunto. El interés legal es un interés diferente a los anteriores y funciona, por eso te decía que hay que revisar ahí el Código Civil. Ahí está el concepto. Este interés legal se aplica, digamos, cuando uno no fija la tasa. Cuando tú no fijas ninguna tasa, ahí aparece el interés legal. Suponte que yo te presto ahorita 5.000 soles y tú me dices, présteme 5.000 soles, tengo una emergencia, ya después lo arreglamos. Y dado que te miro y veo que necesitas y te presto el dinero y no fijamos ninguna tasa en ese momento, ¿no? Y luego avanzan los días, ¿no? Y yo quiero cobrarte, quiero cobrarte mis 5.000 soles, ¿no? Y como no fijamos tasa, ¿qué interés te voy a cobrar, ¿no? Ahí aparece el interés legal. El interés legal, entonces, es el interés que se cobra cuando no se ha fijado ninguna tasa de interés compensatorio ni moratorio, respectivamente. Ya. Ahora, esa es una forma como aparece el interés legal. Otra forma que este interés legal es aplicable mucho a todos en lo laboral, a todo lo laboral. Por ejemplo, si tu sueldo te tuvieron que pagar hace una semana y todavía no te pagan, y pasa un mes y no te pagan, el empleador debería pagarte tu sueldo más el interés legal correspondiente. ¿Qué pasa, digamos, si te tuvieron que depositar tu CTS en noviembre del año pasado
y ya estamos en abril, perdón, en marzo del año siguiente y todavía no te depositan. El empleador lo podía depositar estos días, pero tiene que agregarle más el interés legal correspondiente. Ahí a eso es aplicable el interés legal, ¿no? Ah, ya. Ahora, ese interés legal es publicado, digamos, es publicado diariamente por el Banco Central de Reserva. El BCR, publica diariamente eso, pero no lo publica, digamos así, como una tasa, sino lo publica como un factor. Lo publica, digamos, por ejemplo, lo publica teniendo en cuenta el número de días y la tasa. O sea, ellos tienen la tasa por el número de días y sale el factor, por decir, para el día de hoy, y mañana ya será un día más y también sale otro factor, y pasado mañana habrá otro factor, así. Para todos los días hay un factor a medida que avanza el periodo, ¿no? Lo que quiere decir que si tú tienes una CTS, por decir, de 2.000 soles y quieres saber cuál es el interés legal, a tu CTS de 2.000 soles lo multiplicas por ese factor y ya inmediatamente te sale el interés legal correspondiente. Ah, ya. Así funciona. Muy, muy utilizado esto Más del... en laboral, dice, ¿no? En lo que tiene que ver con los beneficios laborales. Sí, masivamente se utiliza. Esto lo utilizan mucho los peritos. Los peritos cuando van a determinar vacaciones truncas, CTS no pagadas, sueldos no pagados, y todos los derechos de los trabajadores que no han sido pagados en su momento. Ah, ya. Ahora, mira, eh, cuando, cuando hablamos del interés a nivel, digamos, de pasivo, ¿no? ¿Qué nombre adopta el interés en términos de pasivo, ¿no? En términos de pasivo. Interés diferido. Pero puede haber interés diferido de activo, ¿no? Activo, la 37 que hemos hablado es activo, ¿no? Aunque también hay interés diferido de pasivo, en la 49 también hay. Pero no, hay un nombre, ¿no? Un nombre, digamos, que tiene que ver con el interés. Cuando se habla de intereses, por ejemplo, a nivel pasivo, se habla de una palabrita, ¿no? Es un costo, ¿no? Es un costo. Habla de costo financiero, ¿no? Se habla del costo. Los intereses, para efecto de pasivo, es un costo. Y al contrario, digamos, a nivel de activo, viene a ser un beneficio, ¿no? Un ingreso, ¿no? Un ingreso o beneficio, ¿no? Y por eso que en los estados financieros figura pues ingresos financieros, costos financieros o gastos financieros, ¿no? Esos son los nombres que adopta el interés, ¿no? La pregunta que sigue es la siguiente, ¿no? ¿Los intereses del arrendamiento financiero son deducibles del impuesto a la renta? Los intereses. Los intereses del arrendamiento financiero, ¿sí? No. ¿Sí? No, sí son deducibles, totalmente, ¿no? Pero previamente tienen que pagarse. Incluso yo te mandé ahí un WhatsApp, porque yo cuando te mandé un WhatsApp dije que las cuotas eran deducibles. Por el apuro metí la pata y después te corregí. Te dije que la cuota del préstamo no es deducible para efecto del impuesto a la renta. Lo que era deducible son el interés mensual que se paga, ¿no? Ese interés mensual que has pagado sí es deducible
para efecto del impuesto a la renta. Ah, ya. Ujú. Ahora, mira, tú sabes que hablando del pasivo, casi todos los rubros del pasivo tienen una tasa de interés, un costo, ¿no? Un costo. Por ejemplo, si tienes un crédito de proveedores, tiene un costo. Si tienes un crédito de un banco, una financiera, un préstamo X, un préstamo Y, tiene un costo. La pregunta es la siguiente, ¿no? La pregunta es la siguiente. Si tú quisieras, juntar todas esas tasas de interés o todos esos costos financieros que están como deuda, ¿qué nombre le pondrías? ¿O qué nombre o con qué nombre se le reconoce en finanzas? Hay unas siglas, ¿ah? Hay unas siglas bien conocidas ahí. Hay una sigla de 4 letras muy conocidas ahí para representar ahí todos los costos de las deudas de una empresa. Ese se llama el costo promedio ponderado de capital. Anoten, CPPC. CPPC. El CPPC. El CPPC. El CPPC se conceptúa, digamos, como el costo promedio ponderado de todas las deudas de una empresa. Incluye las deudas de pasivo como deudas de patrimonio, porque recuerda que el patrimonio también son deudas, ¿no? El patrimonio son deudas que tiene la empresa para con sus accionistas, ¿no? Bueno, sí. Así es. Bien. Ahora, cuando hablamos de rentabilidad, cualquier empresa, digamos, cualquier empresa busca ser rentable, ¿no? Y todo lo que hace, por ejemplo, lleva a cabo un arrendamiento financiero para ser más rentable, ¿no? Ninguna empresa va a llevar a cabo un arrendamiento financiero para no ser rentable, para perder, ¿no? Nadie, digamos, hace algo para perder, ¿no? Entonces, si una empresa ha llevado a cabo un arrendamiento financiero, ¿no? Y quiere obtener rentabilidad, ¿no? ¿Tú qué entiendes ahí por ese término rentabilidad? Generar ingresos. No, no tanto como ese, pues ingreso es una cosa. Yo puedo tener, mira, yo puedo tener 100 de ingresos y 120 de costos y no soy rentable, ¿no? Claro. Estoy generando ingresos, pero no soy rentable, ¿no? Está bien, tiene que ver con los ingresos, ¿no? Pero en buena cuenta, digamos, en buena cuenta la rentabilidad aparece, digamos, como consecuencia de tener utilidad, ¿no? O sea, primero para ser rentable tengo que tener utilidad o beneficio o renta o superávit, ¿no? Como se le llame. Por ejemplo, si mis ingresos son como 100 y todos mis costos y gastos son como 60, Es tengo, rentable. tengo una utilidad neta, ¿no? Tengo una utilidad neta de 40, ¿no? De 40. 40, Ujú. 40. Por lo tanto, digamos, tengo utilidad y por lo tanto puedo decir que soy rentable, ¿no? Claro. Pero ya, Exacto. ahora viene ahí en relación con eso una repregunta. ¿Qué tipo de rentabilidad se puede obtener con la información de los estados financieros?
qué tipo de rentabilidad se puede obtener con la información de los estados financieros? Alguna intenta alguna rentabilidad. Hay varios tipos de rentabilidad. Rentabilidad bruta, rentabilidad neta. Puede ser, son términos que se utilizan, ¿no? Son términos que se utilizan, pero son términos así genéricos, ¿no? Que no aterrizan mucho el tema, ¿no? Algo más. Mira, algo más para ir avanzando. Tenemos rentabilidad sobre ventas. 1. Rentabilidad sobre activo. Rentabilidad sobre patrimonio. Generalmente esos 3 tipos de rentabilidades son los que se obtienen de los estados financieros. Puedo obtener más tipos de rentabilidad, pero esos son los que más predominan, ¿no? Rentabilidad sobre ventas, rentabilidad sobre activo y rentabilidad sobre patrimonio. Ya. A la rentabilidad sobre activo es muy conocida por sus siglas en ROA o ROI, ¿no? Tal vez ROA o ROI, ¿no? La rentabilidad sobre el patrimonio. Sobre el patrimonio. Perdón, no, sobre el activo, Sobre el activo ROA o ROI. Ajá. Y más bien, la rentabilidad sobre el patrimonio es ROE. ROE. Sí. Y la rentabilidad sobre ventas, es conocido como ROS, como ROS. Estas siglas tienen sus nombres en inglés, pues. Esa S es de sales, de ventas, ¿no? Entonces, ajá, entonces por ahí aparece eso. Muy bien, entonces seguimos ahí. Ahora, dado que hace un momento hablábamos que una empresa puede recurrir eventualmente a obtener un leaseback, ¿no? Y obtener liquidez, ¿no? Liquidez. Y en ese sentido, ¿qué entiende por liquidez? Tener efectivo, flujo de efectivo. ¿Cómo? Tener efectivo. Ajá. Es una forma, digamos, una forma simple, específica, digamos, de decir, ¿no? Tener efectivo. Pero recuerda, digamos, que la liquidez tiene que ver con el activo corriente y también con el activo no corriente. Y también con el pasivo corriente. Yo te voy a presentar por acá, tengo un caso, aquí con unos gráficos para darte a entender ahí, y eso lo debes conocer. Voy a compartir aquí un archivo. Espérate un ratito ahí. ¿Dónde está este archivo ahora? Ay, ay, ay. Está cargando, está cargando el archivo.
Por donde andan los casos prácticos, por acá está, acá está. Entonces, por ahí vamos a poner mi pantalla completa. Ya, mira. Acá tenemos una estructura, por ejemplo, que habla, aquí estamos hablando del capital de trabajo bruto. El capital de trabajo bruto. Dice capital de trabajo bruto negativo. Esto sucede cuando el activo corriente es menor que el activo no corriente. Como podemos ver en la gráfica ahí, tenemos un activo corriente solamente de 40% y un activo no corriente 60%. Técnicamente, cuando sucede esto en una empresa, hay limitaciones para la parte operativa, ¿no? Tiene muy poco activo corriente como sinónimo de liquidez, ¿eh? El activo corriente es sinónimo de liquidez. Porque el capital de trabajo bruto, escucha ahí, el capital de trabajo bruto se mide en base al activo corriente. Mira, todo esto que vemos ahí es el activo corriente. Y en términos generales, eso es capital de trabajo bruto. Así es, capital de trabajo bruto. Pero si eso lo comparamos con su compadre ahí, el activo no corriente, y vemos que es menor, estamos hablando de un capital de trabajo bruto negativo. No porque sea negativo numéricamente, ¿no? Sino que porque es menor, porque es menor, porque es menor. Ajá. Y eso le limita operatividad a la empresa. Ahora nos vamos a un segundo caso y aquí se revierte la situación, mira. Aquí se revierte. Aquí estamos hablando. Ajá. Esta es la forma moderna como deben tener las empresas su capital de trabajo. Es decir, un alto activo corriente, 70, 80, 90%, frente, digamos, a un menor activo no corriente. Podemos decir que aquí tiene una alta liquidez por el alto activo corriente que tiene la empresa, lo que le facilita, digamos, lo que le facilita llevar a cabo sus actividades, su parte operativa, ¿no? Y esto es mejor, ¿sabe por qué? Porque mira, del arrendamiento financiero, ¿no? Muchas empresas que tradicionalmente hacían mucho arrendamiento financiero, ahora ya no lo vienen haciendo. ¿Por qué? Porque es mejor recurrir al arrendamiento operativo antes que el arrendamiento financiero. Porque a través del arrendamiento operativo solamente pagas un alquiler y eso no infla tus activos y te quita, digamos, liquidez ahí, sino que se configura como un gasto, ¿no? Y un gasto deducible para efecto del impuesto a la renta por cada cuota de interés que pagues. Tiene sus ventajas, ¿no? Tiene sus ventajas. Ahora, estos cuadritos que estamos viendo es en relación con el capital de trabajo bruto, ¿eh? Con el capital de trabajo bruto. Acá vemos que el capital de trabajo bruto se ha ampliado, es bastante grande, 70%, y por lo tanto, digamos, tenemos bastante liquidez, lo que augura, digamos, un buen desarrollo operativo de la empresa. Pero ahora vamos a ver el capital de trabajo neto. Capital de trabajo neto es la diferencia entre activo corriente y pasivo corriente. Ya entra en juego, digamos acá, ya entra en juego ahí estos dos elementos, ¿no? Estos dos elementos entran en juego aquí. Tanto el activo corriente como el pasivo corriente. En este caso de la figura y el comentario que se está haciendo al costado derecho,
Se está hablando de un capital de trabajo neto, neto, ya no es bruto, neto negativo. ¿Por qué? Porque el activo corriente resulta ser menor que el pasivo corriente, ¿no? Que no es lo ideal, porque de esta forma, digamos, la empresa está pues ahorcada con la deuda de corto plazo, ¿no? Después voy a regresar ahí para darte algunas recetas, cómo modificar todo esto, ¿no? Primero estamos viendo la figura en sí, ¿no? Acá entonces tenemos ahí un capital de trabajo neto negativo. No es lo adecuado, no es lo ideal, debe revertirse. ¿Cómo se revierte? Luego vamos a indicar. Tenemos acá el capital de trabajo neutro, cuando estos dos elementos son iguales. Están ahí 40-40, 30-30, 10-10, 1-1, 5-5, y entonces no hay ninguna ventaja de uno frente al otro, neutro, ¿no? Tampoco es lo ideal, ¿no? Tampoco es lo ideal, porque eh, tus deudas, digamos, ahí siguen teniéndote ahí con obligaciones, con altas obligaciones de corto plazo, ¿no? Que tienes para pagarlo, sí, pero exactamente para eso no tiene ningún saldo favorable. Ahora, ¿cuál es lo ideal en términos de capital de trabajo neto? Capital de trabajo neto positivo es este, ¿no? Donde el activo corriente es bastante amplio, bastante grande, frente al pasivo corriente. Ahí está. Donde el activo corriente es como 100 y el otro es como 30, 40, y entonces esa diferencia hace, digamos, que el capital de trabajo sea positivo y eso te da ventaja, digamos, para trabajar, ¿no? Esto tiene mucho que ver para todas las empresas, ¿no? Porque todas las empresas necesitan, tienen y administran su capital de trabajo, ¿no? De modo que podría ser objeto de alguna pregunta que te pueda hacer. Ahora, voy a regresar ahí para ver cómo solucionamos los problemas, ¿no? Por ejemplo, aquí, mira, este es el primer caso. Ya dijimos que aquí tu capital de trabajo es mucho menor que el activo no corriente, ¿no? Pero ¿cómo lo solucionamos, no? Porque finalmente eso es lo que interesa, ¿no? ¿Cuál es la solución? Lo teníamos que solucionar ahí, ¿sabe cómo? Vendiendo activos no corrientes, como por ejemplo haciendo una operación de leaseback. Aquí aparece el leaseback. O cualquier venta, ¿no? O cualquier venta de activo fijo, como sea, sacar los activos fijos, ¿no? Y si es a través de un leaseback, mejor aún, porque con el leaseback eh, tiene la oportunidad de tener liquidez, como hemos dicho, y de no perder tu activo fijo, sino volverlo a tener en forma de alquiler, ¿no? Otra forma también sería pidiéndole más recursos a los accionistas, ¿no? El patrimonio está por acá, ¿no? El patrimonio está por acá. Le podríamos pedir de acá que nos den recursos, pues, para acá. Entonces va a aumentar. Y si por ahí si el pasivo de corto plazo es así pequeño, suponiendo que sea así, el pasivo corriente, podríamos hacer un préstamo de corto plazo y esto viene acá. Y si hacemos también otro préstamo de largo plazo, que sería mejor aún, y, y sigue aumentando, ¿no? Y de lo que está ahí, pequeño en 40%, posiblemente pase por acá a un 60% más, ¿no? Y entonces ahí ya se vería la mejora, ¿no? Eso es lo que debemos ver nosotros en contabilidad, ¿no? No solamente ver, digamos, cuál es la estructura, sino ver cómo se puede solucionar, ¿no? Ver cómo se puede solucionar esa situación, ¿no? Sigo, sigo en el otro caso.
acá, por ejemplo, acá dijimos que, bueno, aquí estamos bien, no hay problema, ¿no? No hay problema, ¿no? Pero de repente crees que ese 70%, pese a que es bueno, quisieras aumentarlo a 80%, porque necesita más liquidez, ¿no? Claro. Entonces, podrías hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Seguir vendiendo, seguir vendiendo activos fijos por acá, ¿no? Seguir vendiendo activos fijos y va mejorando el asunto, ¿no? Seguir, seguir vendiendo activos fijos, pidiéndole a los accionistas, por acá solicitando un crédito, generalmente de mediano y largo plazo, para que le dé respiro a la empresa y ya está. Y eso mejoraría más aún. Mira, actualmente las empresas se administran con un altísimo capital de trabajo. Y esto no es solamente un cuento que yo te estoy diciendo, ¿no? Revisa si quieres los estados financieros de un banco, ¿no? Revisa los estados financieros de un banco, ahorita por el tiempo, y ahí no lo hago, pero revisa los estados financieros de un banco y ve cómo está la estructura de su activo corriente y su activo no corriente. Vas a ver que tienen un altísimo activo corriente y poco activo no corriente. Igualmente, una empresa industrial, pero moderna, como por ejemplo Alicorp, esa empresa tiene así alto activo corriente y más bien pocos activos no corrientes, porque generalmente la producción, todo lo que hace lo hace, digamos, por terceros, ¿no? Lo hace con terceros, ¿no? Y se evita, digamos, de estar comprando activos fijos y distrayendo los recursos, ¿no? Te digo eso porque te pueden preguntar, ¿no? Pero, señorito, usted este producto que está hablando aquí ya no se utiliza. Te pueden decir eso, ¿no? Usted está hablando aquí de cosas que no se utilizan, ¿no? De cosas que ya no se utilizan, ¿no? Que ahora se ha optado por otras cosas, ¿no? Y entonces tú que ahí tendrías que decir más o menos así de la siguiente manera. Es cierto, ¿no? Es cierto eh, que últimamente han cambiado los paradigmas financieros y entonces las empresas prefieren tener un pequeño activo no corriente, pocos activos fijos, ¿no? Pocos activos fijos, ¿no? Pero eso no quita, digamos, que, que recurran a un contrato de arrendamiento, ¿no? Porque si no llevan a cabo un arrendamiento financiero, de todas maneras van a llevar a cabo un arrendamiento operativo. De todas maneras, porque van a necesitar un terreno, una edificación, una flota de vehículos, computadoras, muebles, enseres, herramientas, una serie de activos, ¿no? O sea que eh, te digo esto para que puedas defender, ¿no? Si quieren, porque hay algunos que les gusta ahí eh, como para ver qué reacciona, ¿no? Dicen, no, ese tema ya no sirve, ¿no? Ya no sirve, ya está desfasado, ¿no? Entonces hay que tener la salida para todo caso. O sea, si no es arrendamiento financiero, puede ser, pero sí no se escapa del arrendamiento operativo, ¿no? Y el arrendamiento operativo no solamente se da con una institución financiera, como es una empresa de leasing, ¿no? Sino con cualquier empresa que alquila, ¿no? Con cualquier empresa. Porque ahorita, por ejemplo, las constructoras, mira, las constructoras ahorita, mejor te explico de antes, ¿no? Una constructora antes buscaba, pedía bastante capital a sus accionistas y le decía, miren, hay que comprar un amplio terreno, luego comprar muchos vehículos, mucha maquinaria, excavadoras, retroexcavadoras, escaleras eléctricas y en fin, maquinaria y más maquinaria que tenemos que tener para prestar los servicios. Ahora no. Una constructora ahora se dedica, digamos, a buscar contratos, a buscar licitaciones, dónde puede hacer una obra, ¿no?
Una vez que logró el contrato, comienza a buscar, porque ya tiene sus contactos ahí, comienza a buscar quién me alquila la maquinaria, quién me alquila los vehículos, quién me alquila un terreno, quién me alquila un almacén, ¿no? E incluso con el personal, quién me trae los trabajadores por service, etcétera, 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 ¿no? Hay mucho énfasis en el arrendamiento operativo o esta utilización de los servicios o servicios de terceros, ¿no? ¿Decías algo? No. Ya, correcto, sigo. Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer para revertir esta situación, no? Mira, tenemos mucho pasivo corriente. No es lo conveniente tener mucho pasivo corriente, porque esto termina, digamos, ahorcando, asfixiando a la empresa, ¿no? La empresa no está en capacidad de pagarle a sus trabajadores, de pagar sus tributos, de pagar a sus proveedores, de pagar a los bancos. No, no podría pagar, con esta condición, no podría pagar la cuota del arrendamiento financiero, ni siquiera, digamos, la cuota del arrendamiento operativo, etcétera, ¿no? No podría hacer nada con eso, ¿no? Entonces, para eso hay que buscarle una solución. ¿La solución cuál es? Una, por ejemplo, es que eh, hay que negociar para que algunas deudas de corto plazo pasen acá, a mediano y largo plazo. Ese es un primer punto. Y con eso ya se va achicando, digamos, el pasivo corriente. Otra, bastante también aplicada últimamente, capitalización. Hay que capitalizar deudas. Ahí está la otra. Capitalizar deudas. Al capitalizar deudas, ¿qué significa? Que un proveedor ya no deja de ser proveedor y ahora se convirtió en accionista, en dueño, y se pone la camiseta de la empresa. Y ya está. Esa es una parte. La otra parte sería, pues, vender activos fijos. ¿Cómo? Vender deudas. También puede ser, pero al vender deudas te van a pagar menos, ¿no? Te van a pagar menos y es cierto, puedes obtener, digamos, alguna liquidez por ahí, ¿no? Vender también activos corrientes, ¿no? Al vender activos corrientes vas a tener más dinero y con eso puedes pagar la deuda de corto plazo. También es otra medida, ¿no? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Hay muchas formas, ¿no? Hay muchas formas como que se puede solucionar, ¿no? Hay un recurso que se utiliza, el factoring. ¿Tú cómo consideras el factoring? Muchos hablan, yo he visto muchas exposiciones del factoring, el factoring para acá, para allá. Cuando tengo deudas con el proveedor, se las doy al banco. No, pero deudas con el proveedor le das al banco, pero esas deudas no son tuyas, no son tuyas, ¿no? Más bien dirás cuando tienes deudas con un cliente, ¿no? Porque las deudas que tiene con un cliente son deudas por cobrar. Y esa deuda por cobrar sí lo puedes factorizar, así, pero no con el proveedor. Yo he escuchado, por ejemplo, mucho que decía hasta profesores dicen, el factoring es una fuente de financiamiento. Falso, falso, ¿no? Mira, acabo de indicar que el factoring nace acá. Acá vas a tener cuenta por cobrar. Solamente puedes hacer factoring si tienes cuenta por cobrar, ¿no? Si no tienes cuenta por cobrar, que sueñes, no puedes factorar, no puedes hacer nada, no puedes factorizar, ¿no? Tienes que tener cuenta por cobrar. Entonces, el factoring va a aparecer porque tienes cuenta por cobrar, ¿no? Y el factoring lo que hace es que convertir los papeles que están pendientes de cobro en dinero. O sea, te da, digamos, te da disponibilidad, ¿no? Mira, no te da liquidez general, ¿eh?
Porque la liquidez general más bien te quita liquidez. Mira, porque tu cuenta por cobrar, mira, tu cuenta por cobrar aquí lo puedes tener como 100, por ejemplo, un valor de 100, puede ser 100.000, ¿no? 100.000, ¿no? Y tú lo factorizas eso en 100.000 y te van a pagar 80.000. Dime, ¿tu activo corriente aumentó o disminuyó? Lo voy a vender. Lo vas a vender, pero antes tenía 100.000 ahí como activo corriente. Y en vez de esos 100.000, ahora vas a tener solamente 80.000. En, real- en realidad disminuye tu activo corriente. Lo que sí es te da disponibilidad, como te digo, disponibilidad, dinero en efectivo, ¿no? Liquidez. Liqui no, pero liquidez es un término general, ¿ah? Porque a todo esto le dicen liquidez, ¿ah? Pero al obtener dinero, porque era una cuenta por cobrar, que no era el dinero en sí en el momento. Claro, lo conviertes en dinero, ¿no? Lo conviertes en dinero, pero y ese dinero es disponibilidad de dinero nada más, pero no liquidez, más bien te disminuye la liquidez, ¿ah? Sí, tiene razón. Te disminuye la liquidez en general, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más aquí? Bueno, aquí entonces ya vimos la solución. Y por acá, ¿cuál sería la solución? Bueno, la solución sería muy similar a lo anterior acá. Si al estar igual mi pasivo corriente con mi activo corriente, acá le quito un poco. ¿Dónde está mi cursor? Que se me para escapando. Acá está. Acá, acá paso deudas de corto plazo a mediano, a largo plazo, negociando ahí con los proveedores, con los acreedores, y podría ser eso. Esa es una forma. La otra ya lo dijimos, capitalizando deudas, también es válido, ¿no? O esta también que ya lo dijimos, ya lo dijimos anteriormente, vendiendo acá, vendiendo activos fijos, podemos, podemos utilizar o aumentar ese activo corriente. Y, y tú tienes que relacionarlo con tu trabajo, ¿no? Con tu trabajo, ¿no? Si te hablan de liquidez, recuerda que el leaseback te da liquidez y no pierdes tu activo. O sea, tu activo pasó a otro dueño, efectivamente, pero por intermedio de alquiler otra vez lo recuperas. Y si pagas todas las cuotas y tienes la opción de compra, finalmente puedes continuar con tu activo fijo. Bien, bien. No sé si tú tienes alguna pregunta, algún comentario. Si no, ya vamos terminando, por favor. No, por el momento no. Ya, correcto. Entonces, de aquí nos vemos. El lunes no puedo, el lunes tengo clase. El martes, ¿ya? El martes. El fin de semana tampoco. Mira, el fin de semana está ahí pendiente. Coordinamos el domingo. Me ha llamado aquí un muchachón para darle cita. Ese sí está más asustado que tú, ¿eh? Ese está asustadazo. Mira, tengo anotado, espérate, estoy revisando aquí. El domingo tengo a las 3 de la tarde con este señor. Debe ser ahí un par de horas de 3 a 5. ¿Puede ser a las 6? Sí. Ya, el domingo a las 6, entonces nos reencontramos, ¿ya? Está bien. Quedamos ahí. Gracias, ¿eh? Listo, gracias. Hasta luego. ¿Dónde está mi cursor? Se perdió. Ya está.